Vamos a iniciar, jóvenes. Continuamos con la siguiente tema. Ya vimos lo que eran las funciones lineales, las funciones de valor absoluto, cómo se representaban, ¿no? Básicamente, y cómo las tabulábamos. Aquí ahorita me estaban, una de sus compañeras me comentaba acerca de una duda que tenía, y que vi de hecho recurrente en los ejercicios que les dejé, que fue en la tabulación o en los datos. Parece que les surgieron dudas al momento de saber qué valores eran los que iban a utilizar. Miren, vamos a ver de manera rápida el ejercicio anterior. Permítanme. Miren, los valores que se tenían que dar en este caso para graficar. Vamos a abrir el ejercicio para que quede un poquito más claro. Mira este. Por ejemplo, aquí sí ven la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo se tabula esta. Ok. Tenemos la variable x o la variable independiente, y acá tenemos la y o f de x, también conocida. Lo vamos a dejar como y. ¿Para qué? Para que acuérdense que lo que resulta de aquí es un par ordenado, o sea, una coordenada con valores en x y valores en y, lo más importante. Por ejemplo, aquí yo pude haber utilizado yo de preferencia siempre doy negativos y positivos para que sea simétrico, pero pude haber utilizado el 1, el 2 y el 3, por ejemplo. O pude haber utilizado el menos 1, el menos 2 y el menos 3. O pude haber utilizado el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar el 1, 2 y 3, así de sencillo. Y simplemente lo que voy a hacer es, voy a dar estos valores, los vamos a sustituir en la función, que la función es menos 3x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es multiplicar el menos 3, y en lugar de poner la x voy a poner el valor que acabo de seleccionar, como en este caso, que es el 1, ¿sí? Entonces ese 1 va a ir aquí, entre paréntesis, sustituyendo a la x, es lo que hacemos, y de ahí hacemos nuestra operación. Aquí lo que me indica es que voy a multiplicar menos 3 por 1, menos por más, menos, de entrada el signo es negativo, y 3 por 1, 3, ¿ok? Y así de sencillo. Para el segundo valor, igual, menos 3, acuérdense que solamente se sustituye la x, este valor no. Si aparecen los números que aparezcan, se les llaman constantes, y esos valores no se sustituyen, solamente los valores que sean de x. Entonces aquí sustituyo el 2 y hago mi operación. Menos por más, menos, y 3 por 2, 6. Así de sencillo. Hagamos el último. También es menos 3, que va a multiplicar a 3, dice. Y aquí sería menos por más, menos, y 3 por 3, 9. Y así. Ya tengo entonces mis coordenadas, mis pares ordenados en esta tabulación, ¿sí? Entonces simplemente voy a indicar dentro de mi gráfica el valor en x1 positivo, ¿sí? Con menos 3 en y, el valor 2 en x positivo con menos 6 en y, y así sucesivamente, ¿sí? Y esto nos va a dar ya una muestra ya de nuestra gráfica. Incluso, como les dije, con 2 puntos ya nos muestra lo que es la forma de la gráfica que nos va a resultar, ¿no? Entonces la parte esta de la tabulación, que creo que aquí todavía a lo mejor no nos queda muy claro, o espero que con esto quede claro, estos números en x, que son los que básicamente me estaban comentando, ¿sí? Estos valores de x que tenemos aquí, vamos a decir que son arbitrarios, o sea, ustedes los dan, no los valores que ustedes quieran. Pude haber puesto puros negativos, negativos y positivos, puros positivos, valores pude haber empezado en 5, 6 y 7, así.
¿sí? O sea, los valores aquí no son arbitrarios. Ustedes eligen qué números poner, ¿no? Como mínimo 2, 3, 3 para que se vea un poquito más clara la gráfica. Y esa es la forma, así es la manera como se tiene que graficar. Pues es sencillo, nada más a lo mejor la duda era, al parecer, qué valores son los que vamos a utilizar en este caso, ¿sí? En el valor de X para sustituirlos y encontrar Y. Acuérdense que veíamos dentro de las funciones, vamos a recordar esta parte para irnos acostumbrando, que a esta parte le llamábamos nosotros el dominio, ¿sí? Hagan de cuenta, los valores de X son el dominio, son los valores independientes, y los valores de Y le llamábamos codominio, también se le llama contradominio, también se le llama rango. Lo vimos en forma de gráficas cuando lo vimos en el ejemplo de los estados con sus capitales, ¿sí? Veíamos que uno y solo uno le corresponde uno. Es el mismo caso. Por ejemplo, aquí al número 1 siempre le va a corresponder el -3, nunca le va a corresponder otro valor distinto, ni -6, ni -9, ¿no? O en el caso de 2, solamente le corresponde el -6, no le corresponde ni el -3, ni el -9, ni otro valor. Este es un valor único, entonces aquí es una función, ¿sí? Porque a este único número le corresponde uno y solo uno, valor en este caso de Y o del codominio. Este viene siendo mi dominio y este es el codominio, contradominio o rango. Ahora sí que este tiene tres sinónimos, vamos a decir. Pero aquí hacemos la analogía de el ejemplo que veíamos en el primer caso de los conjuntos con las capitales y los estados, o cuando estábamos clasificando algunos animales, si eran mamíferos, aves o reptiles. Es un ejemplo que aquí sí, aquí es con números, ¿sí? Pero es prácticamente el mismo caso, ¿no? Hagan de cuenta, era así la fórmula, teníamos dos conjuntos y nosotros hacíamos nuestras relaciones, para que se acuerden, desde el primer ejercicio que hicimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí a 1 le corresponde -3, a 2 le corresponde -6 y a 3 le corresponde -9. Entonces ya tengo a una función. Aquí está mi dominio y aquí está mi contradominio. No sé si hay alguna duda acerca de cómo se están seleccionando aquí los valores, jóvenes. Los números son arbitrarios. No, profe. Ok. Bueno, ahorita vamos a volver a ver este tema. De todos modos, si continuamos, vamos a ver lo que es el tema de función cuadrática ahora. Vamos a salir de aquí. Primero vamos a ver la definición. Bueno, ya vimos las funciones lineales, ahora vamos a ver las funciones cuadráticas. Este tema ya lo trabajamos, bueno, los chicos que pues ya trabajamos en presencial este tema, me imagino que los demás también, porque es un tema que se ve en tercer cuatrimestre, en el cuatrimestre anterior se debe haber visto, que son las ecuaciones cuadráticas. Nosotros veíamos que había cómo resolverlas. Básicamente nos enfocamos a la resolución en el cuatrimestre pasado de las ecuaciones cuadráticas y vimos las diferentes formas o métodos para resolución, que era por factorización, e incluso utilizábamos la fórmula general. Pero bueno, igual vamos a un repaso, igual por los chicos que se están sumando a la clase, en caso de que a lo mejor no sé, no lo hayan visto o a lo mejor no lo vieron a fondo. Vamos a ver qué es la ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática, o también llamada ecuación de segundo grado, pues básicamente el nombre, vamos a decir, o lo que le da el nombre a esta ecuación, pues es este término, ¿sí? Lo que tenemos aquí, el grado de la potencia, en este caso, de la expresión algebraica. Aquí el grado de la potencia es 2. Recordemos que en las ecuaciones lineales todos los grados de potencia eran 1, podían haber varias x o una sola x, pero ninguna de ellas superaba el grado 1, siempre eran todas de grado 1, ¿no? Esa era la característica. Ahora en este caso vemos que la ecuación de segundo grado o de grado 2, la característica es que uno de los términos, o puede ser más de uno, su grado máximo o esté elevado al cuadrado, como podemos ver aquí en esta forma general. Dice entonces
En este caso tengo tres términos, que se le llama en este caso un trinomio, ¿no? Tengo un término cuadrático, o sea, un término con una incógnita que está elevado a la potencia o de grado 2. Tengo un segundo término donde la incógnita está elevado al grado 1, llamado bx. Y tengo una última llamada c, en este caso, que básicamente esa c representa o significa una constante, ¿sí? Una constante es simplemente un número. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos de cómo se presenta. Dice que de esta forma general la llamada A, B y C son números, A, B y C que ustedes ven aquí van a ser siempre números, o en este caso coeficientes. O sea, aquí puede ser 2x, aquí puede ser 4x, y aquí un número 5, menos 4, 12, 20, ¿no? Entonces eso significan las letras A, B y C, van a ser números. Pues la x al cuadrado es una incógnita al cuadrado y la x a la 1 pues es una incógnita de grado 1. Dice aquí entonces que la letra A o la llamada A debe ser diferente de 0, o sea, ¿qué quiere decir? Que aquí al menos sea 1, o sea, que esté x al cuadrado o 2x o menos 4x, pero nunca 0, o sea, no puede ser, o tiene que ser diferente de 0, es lo que me indica esta parte de aquí, ¿no? Esta regla. ¿Por qué? Porque si fuera el término cuadrático diferente de fuera 0, entonces no existiría, ¿sí? Es como cuando les comentaba en clase a los chicos, es como si van ustedes a una nevería y piden un helado de fresa, ¿sí? Un helado de fresa sin fresa, entonces pues ¿qué están pidiendo? Pues no están pidiendo un helado de fresa. Hagan de cuenta que entonces esto es lo que le da el nombre a la función cuadrática, ¿sí? El término cuadrático, ¿sí? Es muy importante entonces, porque si no entonces ya no es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Le quita la función. Entonces por eso es que me dice aquí que este término debe ser diferente de 0, pues, o no tiene que ser 0, ¿no? Aquí tenemos entonces x al cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y la c es el término independiente. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí está claramente, donde dice tengo el término cuadrático, que en este caso la A, hagan de cuenta que representa el 5, ¿sí? Aquí ya representa el 5, la B aquí va a representar el 3, ¿sí? Y la C aquí representa el 2. Entonces esa es la forma, vamos a decir, de toma. Ese es importante principalmente para, bueno, tanto para la factorización como para la fórmula general. Identificar A, B y C, porque vamos a ver la fórmula general, se utilizan estos valores o estos números que aparecen aquí, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo de una ecuación cuadrática completa, ¿no? Con su término cuadrático, su término lineal y su término independiente. Pero no todas las ecuaciones cuadráticas son completas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ecuaciones incompletas. Ok, por ejemplo, miren, aquí tenemos las dos partes en que se divide. Aquí tenemos las ecuaciones completas que están con los tres términos, como ven aquí, término cuadrático, término lineal y término independiente. Y tenemos la forma de las incompletas, donde a unas se les llaman mixtas y a otras puras. Las llamadas ecuaciones mixtas tienen un término cuadrático y un término lineal, ¿sí? Acuérdense que siempre una incógnita elevada al grado 1 me va a dar una forma, una gráfica, una línea, una recta, por eso se le llama término lineal, y este me va a dar una parábola, que ahorita vamos a analizar la forma. Entonces aquí tengo la forma mixta, tengo el término cuadrático y el término lineal, y tengo otra llamada la forma pura, en donde tengo solamente el término cuadrático y tengo el término independiente. Como pueden ver, en ambas, ¿sí?, el término que no debe de faltar es el término cuadrático. Puede faltar este de aquí, o puede faltar este de aquí, ¿sí? Como pueden ver aquí me falta C, me falta, para que sea completa, aquí me faltaría C.
y en esta otra me falta el llamado término lineal o Bx. Entonces, el que no puede faltar es el cuadrático, porque entonces ya no sería una ecuación cuadrática o de segundo grado. Pero sí puede haber en las incompletas que me falte el término lineal, Bx, o el término, la constante, el término independiente C, ¿ok? ¿Cómo se solucionan? Bueno, pues las ecuaciones completas pueden ser por factorización, por complemento de cuadrados, por la fórmula general. En el caso de las incompletas, pues solamente son por factorización. Vamos a decir que estas solamente aplican por por factorización, esta sería por factor común, y esta sería por complemento de cuadrados o diferencia de cuadrados. Entonces estas aplican solamente por factorización. En esta tengo la opción de factorización, pero también tengo una opción que se llama fórmula general, ¿sale? Como les dije, este tema de las ecuaciones de segundo grado de la solución ya las habíamos visto. Ahorita simplemente es como que un repasito, ¿no? Porque ahorita básicamente a lo que nos vamos a enfocar es a graficar la función cuadrática, cosa que no hicimos en la solución. Nada más las solucionábamos, pero no las graficábamos. Ahora vamos a graficar dichas funciones, vamos a ver cómo se grafica, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa puede ser aquí. Bueno, sí, ya no. Bueno, vamos a pasar a la pizarra para... Bueno, vamos a ver entonces. Como pueden ver aquí, nuevamente tengo las tres funciones, ¿sí? Esta es la completa. Esta cuenta con sus tres términos, ¿sí? Esta es la completa. Como pueden ver, aquí están los tres términos. Esta es una de las llamadas incompletas. Aquí solamente tengo dos términos, el cuadrático y el lineal. Y esta también es incompleta. Aquí nada más tengo el término cuadrático y el independiente o el número. Aquí abajito podemos o tenemos los ejemplos de cómo quedarían. Aquí está un ejemplo de una ecuación cuadrática completa. Es esta: x cuadrada menos 5x más 6. X cuadrada va a representar el término cuadrático, la a va a representar el coeficiente, que en este caso es 1, no lleva nada aquí. Recuerden que siempre se debe considerar el 1. En este caso, el segundo término, o término Bx, es la B representa el signo, perdón. En forma general se escribe así, pero no siempre debe ser sumando, puede haber restando o aquí menos y menos. Entonces esta nada más es como que la forma general, pero ya en su ejemplo particular puede haber operaciones de suma y resta, ¿sí? Bueno, en el segundo ejemplo, bueno, y aquí tenemos el término lineal, que es este, y este es mi término independiente o mi número. La C siempre va a representar un número positivo, negativo, entero o fraccionario. Y en el segundo caso tenemos una ecuación incompleta donde el término cuadrático, ¿sí?, está dado en este caso por 5x al cuadrado. Aquí en este caso la a representa el 5, ¿sí? Aquí representa 1 porque no tengo, bueno, la a es 1, pero aquí la a representa el 5. Y el término lineal, donde aquí la b representa el 35 para este caso, ¿no? Y aquí nuevamente otra vez un ejemplo de ecuación incompleta con término cuadrático. Aquí está representado por x al cuadrado y aquí la constante o el término independiente representado por el menos 4. ¿Ok? Bueno, son parábolas, dice una de las características. Las parábolas son figuras con esta forma que vemos aquí, ¿sí? Esta es una parábola. Dependiendo el valor de a o de la letra a, ¿sí?, va a ser, si la a es positiva, ¿sí?, la concavidad, en este caso, de la figura o de la forma, ¿sí?, va a ser así como lo ven aquí, en forma de U, vamos a decir, ¿no?, la concavidad positiva. En caso de que la a o el número que es ahí, por ejemplo, aquí es 5 positivo, aquí es 1 positivo, 1 positivo, supongamos que aquí la a fuera menos 5, pues entonces si la a fuera negativa o la a es menos 5, entonces la concavidad queda de esta forma, en forma de campana, ¿sí?
Entonces por eso dice aquí que cuando A es mayor a 0, ¿sí?, la concavidad es en forma de U o positiva, y si el valor de la A o del número del término cuadrático es negativo, entonces la concavidad queda de esta manera o en forma de campana. Entonces va a poderse presentar en dos formas dependiendo del valor del término cuadrático, si es positivo o si es negativo en este caso, ¿no? Bueno, otra de las características de las funciones lineales es que a mayor valor de la letra A, valor absoluto, dice, o sea, sin importar el signo, ya habíamos visto la definición de valor absoluto, en donde veíamos que simplemente el valor absoluto pues era una, dicho formalmente la definición, era una magnitud, o sea, era un valor o las unidades contadas desde el 0 hasta el número que se nos indicara, que podía ser un número positivo o negativo. Entonces aquí el valor absoluto básicamente era tomar ese número sin signo, ¿no? Entonces dice que a mayor el valor de A, la parábola es más estilizada, que quiere decir que se hace más delgadita o más ancha. O sea, por ejemplo, aquí está de grado 1, va a ser más ancha la concavidad, que por ejemplo esta donde A es su valor es 5, va a ser más delgada. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que este punto quede claro en la parte de la graficación. Ok, continuamos. Bueno, ok, hay tres puntos importantes que nosotros tenemos que encontrar para la representación gráfica de la función cuadrática. Necesitamos conocer el vértice, ¿sí? Después los puntos de corte y la tabla de valores, que esa es la tabulación. Esta tabla de valores es tabulación, ¿sale? Es lo que ahorita pues vamos a volver a repasar nuevamente. Vamos a ver ahorita. Sí, esto es la tabulación. Bueno, primeramente entonces vamos a ver cómo calcular el vértice de este tipo de funciones. Aquí ya no nos vamos a enfocar mucho ni vamos a ver ejemplos de soluciones de las ecuaciones. Aquí vamos a tener que ver si una parte de la solución, pero aquí nos vamos a enfocar más a graficar estas ecuaciones de segundo grado. Ok, vamos a ver, por ejemplo, entonces ¿qué pasa? Ok, bueno, vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice tenemos esta fórmula, esta que ven aquí, ¿sí?, que básicamente es un par ordenado, es una coordenada. Lo que vamos a encontrar es una coordenada, un punto donde está el vértice. ¿Qué es el vértice? Pues el vértice, me voy a regresar un poquito. El vértice va a ser este punto de aquí, ¿sí?, como pueden ver, lo mismo que si es positivo, si es negativo. Entonces el vértice va a ser como la cúspide, vamos a decir, o el clímax de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí está mi vértice en esta ecuación positiva, y en esta ecuación negativa aquí está el vértice, ¿ok? La parte más alta, vamos a decir, de la ecuación de segundo grado. Ok, entonces vamos a ver con esta fórmula cómo calcular ese punto que acabamos de indicar, el vértice de la parábola. Dice entonces que para calcular el vértice, para calcular el valor de x, o sea, el valor en x o el valor horizontal, voy a utilizar esta fórmula que tenemos aquí, donde dice que voy a tomar el valor de b. Vamos a tomar esta ejemplo, ¿sí?, esta ecuación. Como podemos ver, es una ecuación incompleta, me falta un término, nada más tengo dos, tengo el término cuadrático y el término independiente, me falta el término lineal, nos falta este de aquí.
Entonces esta es incompleta, ¿no? Esta la puse simplemente para ejemplo, ¿no? Pudimos utilizar una completa o una incompleta, en este caso una incompleta. Entonces, pero vamos a calcular el valor de la coordenada de x utilizando esta fórmula. Dice que voy a tomar el valor de b, ¿ok? Vamos a ver, miren, el valor de b. Aquí, ¿cuál sería el valor de a para este caso? Vamos a decir que es más grande. Aquí el valor de a es 1, ¿sí? Es el coeficiente que está acompañando a la x para este caso particular. A es 1, ¿sí? Y el valor de b, vamos a ponerle a es 1 y b, ¿sí? Sería o correspondería al término lineal y no tenemos término lineal, por lo tanto aquí es 0, ¿sí? Sería el término que nos falta, ¿sí? El valor de b no lo tengo porque esta es una ecuación incompleta, entonces decimos que el valor de b es 0. Y por último, ¿cuál es el valor de c? Pues el valor de c aquí sería menos 4, ¿no? Entonces decimos que c es igual a menos 4. Entonces ya identifiqué en esta, aunque es incompleta, el valor de a, b y c. De a es 1, de b es 0 y de c es menos 4. ¿Por qué es importante? Bueno, porque aquí me está pidiendo el valor de a y de b, ¿sí? Aquí podemos ver claramente, nos está pidiendo el valor de a y de b. Pues necesito identificar quién es a, quién es b y quién es c. Los tres de una vez, ¿no? Aunque c no lo ocupamos, pero igual lo identificamos. En este caso, pues, no tenemos b. Quiere decir que si sustituyo a la fórmula para encontrar el valor de x, sería menos b, o sea, menos ¿qué? Menos 0, aquí está, que vale 0, que es lo que tenemos aquí, representada en esta operación, menos 0, dividido entre 2, multiplicado por a. ¿Cuánto vale a? Vale 1. ¿Cuánto es 2 por 1? Pues 2, ¿no? Entonces tenemos menos 0 entre 2 y eso nos da 0. ¿Sí? Cualquier número dividido entre 0, pues será 0 siempre. En este caso entonces, vamos a decir que el valor de x es 0. Aquí miren, dentro del vértice, el valor de x, aquí lo acabamos de mencionar, aquí está, es 0. Está muy grande esto. ¿Ok? Entonces este es el valor que acabamos de encontrar. Ya tengo la coordenada en x, es 0. Después la segunda coordenada, dice que para la segunda coordenada debo de obtener el valor de la función de f de x o de la llamada y también, que la represento como y. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con la función original o y, que aquí está, voy a sustituir, como ya sé cuánto vale x, vale 0, ¿verdad? Aquí está. Aquí está el valor de x. El valor de x es 0, ¿ok? Entonces lo voy a sustituir en su ecuación original, vamos a decir. Entonces si lo sustituyo, aquí está, miren, ¿sí? En lugar de x escribí 0, porque es el valor que tengo que sustituir, pues 0 al cuadrado, pues es 0, menos 4. Y esto me quedaría 0 menos 4, menos 4. Entonces ya tengo el valor de y o de f de x. Pues ya tengo ya tengo la coordenada del vértice. El vértice entonces va a estar en 0, menos 4, ¿sí? Entonces ya tengo un punto, entonces es un punto importante. Este sí es un paso necesario para la graficación de las ecuaciones de segundo grado, saber o encontrar el valor del vértice, ¿sí? Y necesito a partir del vértice otros 2 valores o 3 más, ¿sí? Aquí sí el tabulador necesito al menos 3 como mínimo, ¿sale? Pero aquí sí vamos a decir que los valores no van a ser tan arbitrarios. Sí puedo dar algunos valores, pero no los del vértice. Los del vértice me voy a guiar, ¿sí?, en los valores de a, b y de c, de los coeficientes, y la sustitución de esta fórmula. Esa me va a dar las coordenadas que necesito, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Este es un punto muy importante. Ya tengo el vértice v. Ya tengo el punto número 1. Vamos al punto número 2. El punto número 2 dice que encuentre los llamados puntos de corte. Bueno, ¿qué son esos puntos de corte?
son las, vamos a decir en este caso, las soluciones para esta ecuación. Aquí sí vamos a ocupar, el tema es, como les digo, aquí sí vamos a utilizar la parte de la solución para encontrar los llamados puntos de corte. Aquí nosotros ya habíamos hecho una serie de ejercicios de ecuaciones de segundo grado incompletas de este tipo. Estas eran por el método de diferencia de cuadrados, factorización por diferencia de cuadrados, uno de los métodos más sencillos. Por ahí hicieron ustedes como 20 ejercicios de eso. Entonces, en teoría, pues vamos nada más a dar un repaso, ¿no? Bueno, ¿qué tengo aquí? Aquí como solamente tengo dos términos, vamos a utilizar el método de factorización, y el método que se acopla o se adapta a para solucionar esta ecuación de segundo grado es la factorización por diferencia de cuadrados. ¿Cuál es esa factorización por diferencia de cuadrados? Lo que hacíamos en esa factorización por diferencia de cuadrados era obtener las raíces de cada uno de estos términos. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Por ejemplo, la raíz de una literal o cualquier letra o literal, ¿sí?, que se encuentre siempre a una potencia par, porque de una potencia impar no se puede sacar raíz, que quede clara esa parte, será dividir la potencia a la mitad. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, por decirlo de otra manera, la mitad de x, la mitad de 2 sería 1. Quiere decir que la raíz de x al cuadrado sería simplemente x, ¿sí? O x a la 1, nada más que acuérdense que no se pone, pero es la mitad de 2 es 1. Si aquí hubiera sido 4, la mitad de 4 es 2, entonces hubiera quedado la raíz de x a la cuarta, hubiera sido x a la 2. Esa es la forma de calcular una raíz en una literal, ¿sí?, una incógnita, en álgebra. Y bueno, la raíz de un número esa es más sencilla. Aquí la raíz de, sin importar el signo, aquí no me importa el signo, simplemente el número. La raíz de 4 pues es 2, 2 por 2, 4, ¿no? Aquí también es importante que la raíz sea exacta. Bueno, si no es exacta la dejamos representada como raíz de dicho número, ¿no? Pero lo ideal para utilizar este método es que los términos tengan raíces exactas, como este caso. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de menos 4 es 2. Ok, ¿cómo se representa ya después de que obtengo la raíz de cada uno de estos términos? Aquí lo podemos ver. Aquí está representado, ¿sí? La forma era escribir este mismo valor, ¿sí?, en forma negativa, multiplicarlo por los mismos valores de esa raíz, pero ahora entre ellos por una suma, una diferencia de una suma. Y si se fijan, si multiplico por ejemplo aquí x por x, sería x al cuadrado. Entonces si me da el primer término, menos por más, menos, y 2 por 2, 4. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, la factorización, recordemos, es escribir en forma de producto de multiplicación, como aquí vemos. Aquí hay una multiplicación siempre. La factorización va a escribir o será en forma de una multiplicación, una suma o resta. Aquí tengo una resta, pero siempre es escribirlo de otra forma o en forma de producto, pero sin que altere sus valores. Ya vimos que no se alteraron, ¿sí?, que multiplicar esto por esto me da exactamente lo que tengo acá arriba. Entonces es correcta esta factorización. Bueno, y por último, ¿qué es lo que a mí me interesa? Los puntos de corte. Voy a cerrar esto porque no me deja moverme. Entonces, ¿cuáles serán los puntos de corte aquí? ¿Cómo vamos a representar dicha coordenada? ¿Ok? Aquí simplemente se dice que se iguala o se despeja a 0. Es decir, despejar esto a 0 me quedaría como que el menos 2, bueno, lo voy a hacer así bien completo para que se entienda. Igualar a 0 es hacer esto.
es poner x menos 2 y que esto sea igual a 0, ¿sí? Y esto me daría lo siguiente. Si yo despejo, para dejar la x despejada o solamente la x, este menos 2 los tengo que pasar para el otro lado, para el lado derecho, ¿sí? Y eso hace que cambie su operación. Recordemos que es una de las reglas del álgebra, ¿sí? Entonces cambia a positivo, o x pasa de ser menos 2 a 2, como tenemos aquí en este caso, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Vamos a decir que en forma inversa, x más 2 es igual a 0, o lo igualamos a 0, y al despejar la x, pues ese 2 positivo pasa al lado derecho como un menos 2, pasa para acá, cambiando la operación. Entonces de ahí ya tengo que mis soluciones para esta ecuación de segundo grado son 2 y menos 2. ¿Qué significa eso? Que tengo los puntos de corte en estas coordenadas. La primera coordenada va a ser en menos 2 en x, todos estos valores, vean, son x, menos 2 para x, 0 para y, aquí y el valor de y no me interesa, lo dejo como 0, y la segunda coordenada va a ser, bueno, perdón, era la primera aquí, menos 2, esta de aquí, y la segunda coordenada en 2 positivo, 2 en x, y 0 en y también. Pues ahorita vamos a buscar, ya tengo el vértice y ya tengo los puntos de corte, ¿sí? Ya tengo el vértice que es pues su valor, bueno, vamos a ver la coordenada. Sí, aquí el vértice es menos 4, perdón, 0, menos 4, y los puntos de corte van a ser menos 2,0 y 2,0. Ahorita estos valores muy importantes los vamos a representar. Por último, vamos a hacer otra vez nuestra tabulación o nuestra tabla de valores, el último paso. Aquí otra vez, como pueden ver, yo hice simétrico los valores, aquí me fui de 2 en 2. Como les digo, son valores que ustedes dan, son arbitrarios aquí. Entonces aquí lo que hice fue desde menos 4 a 4 y sustituir el valor en la función original. Y como pueden ver, este valor que tengo aquí lo sustituyo en esta ecuación de acá. ¿Sí? Fíjense que este es el ejercicio o el caso particular, vamos a decir. Entonces aquí en lugar de x ponemos 16 por, bueno, menos 4 al cuadrado, sería menos por menos más, y 4 por 4, 16. Entonces aquí ya dejé el puro valor, ¿no? Entonces aquí menos 4 al cuadrado me da 16, 16 menos 4, ese valor no cambia, ya que es una constante, y esa operación me daría 16 menos 4, me daría 12. Segundo valor, yo puse el menos 2, y si elevo menos 2 al cuadrado, menos por menos más, y 2 por 2, 4, ¿sí? 4 menos 4, y el resultado es 0, ¿sí? Y así sucesivamente vamos evaluando cada valor y pueden ver que los valores son simétricos. 12, 0, menos 4, 0 y 12. Bien, ya que tengo mi tabla de valores o mi tabulación, ahora sí nos vamos a la gráfica. Miren, la vamos a hacer aquí primero y ahorita la vamos a hacer con el programa. Okay, vamos a ver. Ok, entonces ya tengo mi plano cartesiano. Vamos primero al vértice. Dice que el vértice, ¿dónde queda? Dice que queda en la coordenada. Bueno, primero el vértice. El vértice dice que queda en la coordenada 0,4, 0 en x menos 4 en y. Vamos a ver. En x entonces no me muevo ni para arriba ni para abajo, y en y dice que voy 4 unidades hacia abajo. Bueno, seguimos el cuadriculado. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner el valor, ese no se ve. Ponemos aquí el valor para que quede un poco más claro. Menos 4. Ok, dice que ahí está mi vértice. Los puntos de corte, o sea, por dónde va a pasar esa parábola, dice que va a pasar en menos 2 en x y 0 en y. Ok, nos vamos en menos 2.
vamos a poner los valores aquí, menos 2, ¿sí? Menos 2 en X y 0 en Y, o sea, no sube ni baja. Vamos a poner el valor. Quedaría aquí el punto de corte o el primer punto de corte. Y el segundo punto de corte queda en 2, 1, 2 y 0 en Y, o sea que no sube ni baja, queda aquí. Ya tengo mis tres valores fundamentales, pero sí me apoyé de la tabulación para dar un poquito más. Ya de aquí prácticamente ya vamos a decir que ya puedo ver la forma de esa parábola. Aquí, 2 positivo. Ya prácticamente puedo ver que pasa por aquí, llega aquí y sube, ¿sí? Pero bueno, aquí tengo más valores. Dice aquí, por ejemplo, bueno, menos 2 en 0, 0 en 4, esto ya está. Bueno, un punto más sería con menos 4, menos 3, menos 4 por aquí. Y 12, o sea, vamos a... menos 4 y 2, vamos a decir que por aquí más o menos. ¿Sí? Lo mismo que acá, 4, 2, 3, 4 y 12, se quedan así simétricas. Entonces de aquí ya podemos ver la forma de nuestra parábola más clara. Vamos a... azul. Vamos a unir los puntos lo más derechito que podamos. Bueno, así nos quedaría la parábola. Es una parábola positiva porque este término, acuérdense, es positivo, ¿sí? Si fuera menos x al cuadrado, entonces me hubiera quedado algo así. Si hubiera sido este término negativo, pero como es positivo me quedó en forma de U, o la concavidad quedó positiva, en esta forma que vemos aquí, ¿sí? Y como pueden ver aquí, al igual que en las funciones lineales, casi lo que llamamos el término independiente o el número es mi punto de corte en Y, lo mismo que en las lineales. Este valor, el llamado B, me daba en B, en las lineales, aquí es C porque aquí tenemos 3, en las lineales me daba dónde iba a cortar o dónde cortaba la función lineal. Aquí me dice dónde va a llegar o dónde va a cortar, en qué punto el vértice, ¿no? Pero es importante porque a veces el vértice no va a quedar aquí, a veces puede quedar en uno de los cuadrantes, entonces es importante siempre calcularlo. Entonces aquí podemos ver cómo utilizamos nuevamente lo que fue la tabulación para nuestra gráfica. A esto, ahora sí que estos 3 pasos, a esto es a lo que nos tienen que llevar, ¿no? A la gráfica de esta función. Por último vamos a ver, ya de hecho se acabó el tiempo, vamos a validar esto que hicimos de manera manual con el programa. Vamos a graficar x cuadrada menos 4 en nuestro programa de GeoGebra. Vamos a ver, pues ahí está, miren, ya está graficado, ya lo había escrito, y ahí está escrita la función, x cuadrado más 2, miren, nos acercamos un poquito más y verificamos dónde decía que quedaba el vértice, en 0,4, ahí está, vamos a poner el punto, ahí está el punto 0,4, los puntos de corte donde decían que quedaba, en menos 2,0 y en 2,0, ahí están, los puntos de corte es por donde pasa la gráfica y corta en X, en el eje horizontal, ¿no? Y ese punto no. Y habíamos visto otro que era menos 4,12, ¿verdad? Vamos a hacer más pequeño, miren, aquí está. Si seguimos la corona, aquí está, miren. Menos 4,12. Es ese punto que tenemos ahí, que nos dio la tabulación. Y el otro punto era 4,12, aquí está. Entonces ahí claramente ya tenemos los puntos, ¿no? Y aquí podemos corroborar que exactamente los puntos de la gráfica del vértice y los del corte nos dan los puntos de esta parábola por donde cruza, ¿no?